Dicen que la época de oro del cine fue el periodo más distinguido del entretenimiento mexicano. Pero nadie te habla de lo que ocurría detrás de los camerinos: actrices muy jóvenes, fiestas exclusivas, favores a cambio de papeles y reuniones extrañas en residencias de alto nivel. Aquí no había caballeros, solo figuras legendarias envueltas en conductas altamente cuestionables. En este video vas a descubrir a los actores más degenerados del cine de oro mexicano, según rumores, testimonios olvidados y biografías que permanecieron silenciadas durante décadas. Algunos los conocías como galanes, otros, como hombres respetables. Pero, después de esto, no volverás a verlos de la misma forma. Era el rostro del villano por excelencia: cejas arqueadas, voz áspera, mirada penetrante. Miguel Inclán se consolidó como el emblema del mal en el cine de oro. Sin embargo, lo que pocos sabían es que su carácter fuera de cámaras era igual o incluso más inquietante que el de sus personajes. Diversos rumores de la época lo señalaban como un hombre que exigía más que talento a las actrices principiantes. Se decía que, durante los rodajes, especialmente en locaciones apartadas del centro, aprovechaba su estatus para establecer acuerdos privados con extras y coristas, muchas veces jóvenes e inexpertas. No existían denuncias formales, eran otros tiempos. Comentarios entre técnicos y maquillistas eran casi un secreto a voces. Incluso se rumoraba que tenía predilección por las mujeres que interpretaban papeles secundarios, pues eran más fáciles de persuadir a cambio de una escena con diálogo. Nada oficial, pero donde hay tanto humo, algo arde. Joaquín Pardavé, el artista total con una oscuridad controladora. Joaquín Pardavé era un verdadero hombre orquesta. Actor, director, guionista y compositor. Su legado artístico es incuestionable. Nos regaló personajes memorables como en El Baisano Jalil o El Rosario de Amozoc, y compuso canciones que aún hoy siguen sonando. Pero detrás de ese rostro bonachón y esa imagen paternalista había un hombre meticuloso, dominante y obsesivo con el control. Era tan perfeccionista que, en sus rodajes, no permitía improvisaciones. Sus guiones eran ley. Quienes se atrevían a proponer algo diferente eran reprendidos frente a todos. Algunos actores jóvenes relataron que salir mal en una toma podía significar ser marginado durante el resto de la filmación. No le gustaba que lo contradijeran. No toleraba debilidades. Esto es cine, no una escuela, solía decir. Pero lo más inquietante no era su carácter en el set, sino los rumores que circulaban sobre su comportamiento fuera de cámara, especialmente con mujeres jóvenes que aspiraban a una carrera en el cine. Se dice que organizaba cenas privadas en su casa bajo el pretexto de evaluar talento. Invitaba a chicas recién llegadas al medio artístico, muchas de ellas sin representantes, con la promesa de ayudarlas a debutar. Algunas lograban papeles menores tras esas reuniones, otras, simplemente desaparecían del medio tras rechazarlo. Varios testimonios recogidos años después por historiadores del cine mexicano hablan de manipulación emocional. Pardavé sabía que su poder podía abrir puertas, pero también sabía cerrarlas. Una de sus asistentes de dirección relató en una entrevista que muchas actrices se sentían atrapadas entre el deseo de triunfar y el temor a ser etiquetadas como difíciles si se negaban a sus insinuaciones. Además, mantenía una red de lealtades que lo protegía. Su imagen pública como un hombre de familia, serio y religioso, contrastaba radicalmente con las historias de presión y chantaje. Nunca se presentó una denuncia formal. Era otra época. Una en la que los hombres poderosos del espectáculo operaban sin consecuencias. Emilio el Indio Fernández, el genio violento y posesivo. Si Pardavé era un tirano silencioso, Emilio el Indio Fernández era todo lo contrario, un volcán. Intenso, imponente, genial y profundamente inestable. Fue uno de los grandes cineastas del México del siglo XX. Su película María Candelaria ganó en Cannes. Fue amigo de Eisenstein y actor en Hollywood. Inspiró incluso al físico del personaje de la estatua del Oscar. Pero su carácter destructivo dejó una estela de miedo, dolor y relaciones rotas. Desde joven fue rebelde. Participó en la Revolución, estuvo preso en Estados Unidos por contrabando de armas, y al regresar a México abrazó el cine como forma de expresión nacionalista. Pero ese nacionalismo se transformaba en machismo tóxico cuando se mezclaba con alcohol. Y Emilio bebía. Mucho. Constantemente. Durante los rodajes, era común verlo empuñar un arma si algo no salía como él quería.
Más de una vez disparó al aire para interrumpir una escena o imponer silencio. Los técnicos sabían que había que seguirle el ritmo, no contrariarlo. Con el indio, el error era una ofensa personal, decía uno de sus camarógrafos. En lo sentimental, su vida fue un torbellino. Tuvo múltiples romances, pero pocos fueron duraderos. Su relación más famosa fue con Columba Domínguez, actriz joven a la que descubrió y moldeó, tanto profesional como personalmente. Ella era su musa, pero también su prisionera emocional. Columba, en entrevistas posteriores, confesó que vivía con miedo. Emilio era extremadamente celoso. No le permitía tener amistades ni tomar decisiones sin consultarlo. Cuando ella intentó separarse, él la siguió, la vigiló e incluso la amenazó con destruir su carrera. Su hija en común, Jacaranda, fue testigo de las constantes tensiones en casa. Años más tarde, esta dinámica sería vista como violencia psicológica, pero en aquel entonces se justificaba como pasión intensa. El indio también tuvo problemas con la ley. Fue acusado de homicidio en los años 70, tras un altercado en el que un hombre murió por un disparo. Emilio alegó defensa propia y, sorprendentemente, fue absuelto. Pero el episodio reforzó la idea de que era intocable. Ricardo del Valle, el gorrión cantor. Imaginemos a Ricardo del Valle, mejor conocido como el gorrión cantor. Lo tenía todo, una voz prodigiosa que conmovía el alma, un carisma innegable que derribaba barreras y un físico de galán que derretía corazones desde cada butaca. Su imagen en pantalla era la del hombre intachable, el eterno enamorado, el amigo fiel. Pero detrás de cada serenata romántica en la gran pantalla, se ocultaba la sombra de una botella. Sus excesos con el alcohol eran un secreto a medias, susurrado en los pasillos de los estudios y en las barras de las cantinas más exclusivas. Llegadas tarde a los rodajes, olvidos de diálogos cruciales, peleas a puño limpio en bares de mala muerte. Al principio eran anécdotas divertidas que sus allegados justificaban como cosas de artistas o arranques de bohemia. Es que siente la música en el alma, decían sus seguidores, eso lo hace único. Pero pronto la risa se transformó en preocupación, la admiración, en tristeza, al ver cómo se consumía. Intentó dejar el vicio una y otra vez, jurando en público lo que incumplía en privado. Mañana, lo juro por lo más sagrado, no volveré a probar ni una gota, decía con voz áspera, mientras el temblor en sus manos lo traicionaba. Y los chismosos de siempre ya sabían que esa noche sería, otra vez, larga. Su talento era un don celestial, su adicción, una condena autoimpuesta que le arrancaba pedazos del alma. La gente murmuraba con compasión, es que la vida lo ha golpeado muy fuerte. Pobre Ricardo, pero la verdad es que era él mismo quien se propinaba los peores golpes, a cada trago, en la oscuridad, viendo su reflejo distorsionado en el fondo de una copa. Su decadencia fue lenta pero constante, conciertos cancelados, papeles perdidos y una voz que, aunque aún hermosa, iba perdiendo brillo y potencia con cada amanecer empañado por la resaca. Rafael Banquels, el caballero con intenciones ocultas. Aunque hoy se le recuerde más como director de telenovelas y figura respetada de la televisión mexicana, Rafael Banquels tuvo una extensa y activa trayectoria en el cine, donde consolidó su nombre. Su imagen pública era la de un caballero distinguido, hombre culto, de voz pausada, vestimenta impecable y dominio del verso. Pero tras bastidores, en los rincones sombríos de los estudios, su nombre surgía con frecuencia en conversaciones incómodas entre actrices jóvenes, charlas llenas de inquietud y desconfianza, especialmente durante las giras teatrales. Esos viajes agotadores, que difuminaban los límites entre la vida personal y la profesional, eran el escenario donde organizaba cenas privadas con aspirantes recién llegadas al medio. Ven, querida, quiero evaluar tu potencial, decía, con una sonrisa encantadora pero una mirada que brillaba de forma inquietante. La promesa de futuros proyectos era la carnada. Varias coristas y asistentes de producción coincidían en algo, tenía una mirada que lo decía todo, que te desnudaba el alma. Insistía en hacer lecturas de guión en habitaciones de hotel, alejadas del resto del elenco, lejos de testigos y miradas críticas. ¿Era solo exigente con su equipo artístico o simplemente utilizaba su posición de poder para fines personales? El rumor más fuerte, el que circulaba en susurros cómplices, aseguraba que prefería trabajar con mujeres sin experiencia porque eran más influenciables, más fáciles de someter. Lo cierto es que muchas evitaban, a toda costa, quedarse a solas con él. Un caballero en la pantalla. Un depredador en las sombras.
con intereses muy oscuros. ¿Quién sospecharía del tipo serio que siempre interpretaba al policía, capataz o guardia sin gloria? Manuel no era un galán, pero tenía una reputación que causaba temor entre bastidores. Aunque su rostro pasaba inadvertido en los carteles, su conducta en los camerinos era el tema predilecto de los rumores más sombríos. Varias actrices de reparto lo señalaban como insistente y directo, especialmente con jóvenes que apenas comenzaban. Se decía que proponía ensayos privados para mejorar la química en pantalla y que incluso llegaba a obsequiar artículos llamativos a cambio de favores personales. Técnicos y peinadoras lo apodaban en voz baja el coleccionista, ya que supuestamente conservaba fotografías y recuerdos íntimos de muchas mujeres que pasaban por el set. Nunca protagonizó titulares por escándalos, pero su nombre siempre surgía cuando alguien preguntaba quién era el actor que mejor sabía manipular desde las sombras. Julio Villarreal, el mentor manipulador. Distinguido, educado, con una copa en la mano y una conversación intelectual que te envolvía. Julio Villarreal representaba el ideal del actor y director ilustrado de su época. Trabajó en cine, teatro, televisión y hasta fundó compañías escénicas. Un auténtico pilar de la cultura mexicana. Se le veía como un patriarca, un maestro, un faro de sabiduría. Pero en su círculo cercano, en la privacidad de su casona colonial en Coyoacán, que desde fuera parecía tan inofensiva, se contaba otra historia muy distinta sobre su vida íntima. Muchos decían que los fines de semana allí eran todo menos tranquilos y nada académicos. Actrices jóvenes, aspirantes desconocidas, incluso algún colega de confianza, eran invitados a reuniones privadas con reglas inusuales y un ambiente turbio, hermético. Las puertas se cerraban, y lo que sucedía dentro, se quedaba dentro. ¿Qué ocurría exactamente? Nadie lo decía abiertamente. El miedo, la lealtad o el respeto malentendido eran más fuertes que cualquier denuncia. Pero los rumores hablaban de juegos teatrales que no tenían absolutamente nada que ver con guiones ni actuación, sino con sumisión, control y poder. Se le veía como un mentor, sí. Pero varios testigos afirmaban que utilizaba su autoridad, su prestigio, su influencia, para exigir favores encubiertos como pruebas de confianza. Pruebas de lealtad que, a menudo, implicaban humillaciones y abusos. El mismo hombre que recitaba clásicos, que fundaba compañías para promover el arte, era, según sus conocidos más antiguos, esos que lo vieron ascender en el medio, un maestro de la manipulación. Una manipulación tan sutil como venenosa, que dejaba a sus víctimas sin voz, sin herramientas y, muchas veces, sin carrera. Augusto Gerardo Junco Tassinari nació el 3 de octubre de 1915 en Gutiérrez Zamora, Veracruz, México. Hijo de Silvio Junco, de origen cubano, y Enriqueta Tassinari, descendiente de italianos. Hermano del actor Víctor Junco y Luisa Virginia. Estudió en la Academia Naval de Veracruz. Se trasladó a México, DF, junto a su hermano Víctor en el año de 1935. Se inició como actor en el cine interpretando pequeños personajes. A finales de los años 30 obtuvo sus primeros papeles importantes, desarrollando una carrera duradera y relevante. Trabajó en alrededor de 200 películas. Luego trabajó en el teatro y la televisión. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero estuvo unido sentimentalmente a las actrices María Félix y Dolores del Río, quien fue el gran amor de su vida. Junto a su hermano Víctor Junco, interpretó pequeñas apariciones en cintas como La Adelita y los Millones de Chaflán, logrando incluso trabajar en producciones estadounidenses, destacando El Capitán Aventurero y El Cementerio de las Águilas, aunado a que trabajó con Luis Buñuel en La Muerte en este Jardín, Una Mujer sin Amor y El Ángel Exterminador. Tito Junco, la estrategia disfrazada. Galán serio, rostro adusto, voz profunda como salida de las entrañas de la tierra. Tito Junco era el tipo de actor que imponía respeto con solo aparecer en escena. Un caballero del celuloide, diría la prensa. Pero detrás de esa imagen recta y profesional, tras esa fachada de intocable, circulaban historias muy distintas, inquietantes, que lo retrataban como un depredador calculador. Quienes trabajaban con él a diario lo describían como reservado, sí, pero también meticuloso. Alguien que sabía perfectamente cuándo y con quién mostrarse amable, cuándo activar su encanto para obtener lo que deseaba. Durante sus giras teatrales, que lo llevaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, más de una actriz joven. Casualmente, muchas terminaban en su misma pensión o compartiendo escenas donde él, convenientemente,
elegía la cercanía física, los roces accidentales, las miradas prolongadas. ¿Qué tan lejos llegaban esos acercamientos? Según relatos recogidos en biografías no oficiales, de esas que se publicaron décadas después, con el peso de la muerte de los implicados, Junco tenía un método: invitaba a ensayos nocturnos en habitaciones rentadas, lejos de ojos indiscretos, con el pretexto de repasar guiones o construir química. Era todo parte de su supuesta entrega profesional o una estrategia cuidadosamente disfrazada para cumplir con fines inconfesables. Las malas lenguas del medio, esas que todo lo saben, lo acusaban de conservar un archivo personal con fotografías comprometedoras tomadas como referencia actoral. Nada probado, claro, pero todos lo sabían. Un secreto a voces, transmitido como advertencia en los pasillos del espectáculo. Un juego perverso de poder y vulnerabilidad. Mantequilla, el payaso insistente. Nadie lo sospechaba. Con su rostro risueño, su risa contagiosa y sus bromas constantes, Mantequilla era el bufón del cine de oro, el alivio cómico, el tipo que todos querían tener en el set para romper la tensión y sobrellevar las largas jornadas de rodaje. Pero cuando las cámaras se apagaban, cuando el director gritaba «corte», dejaba de ser gracioso. El ambiente se volvía espeso, incómodo, y el temor se apoderaba de muchas. Coristas, bailarinas y actrices secundarias solían advertirse entre sí, como si compartieran un código secreto para sobrevivir. Si te toca escena con Mantequilla, no te quedes sola en los camerinos, huye. ¿Exageración? No lo parece. Varios técnicos, los que limpiaban el caos y veían las verdades a medias, aseguraban haberlo visto entrar sin previo aviso a los camerinos femeninos, como un espectro juguetón, y quedarse ahí, supuestamente buscando un espejo o alguna prenda extraviada. Siempre tenía una excusa. Siempre era inocente. Siempre se reía de la situación, minimizando el temor que generaba. Durante las giras, ese infierno ambulante, en más de una ocasión fue expulsado de hoteles por conducta inapropiada, por escándalos que la administración prefería silenciar a toda costa. Los encargados sabían que si había función y Mantequilla estaba presente, algo extraño ocurriría después, algo que requeriría ser limpiado discretamente. ¿Quién iba a imaginar que el hombre más gracioso del cine mexicano, el que hacía reír a carcajadas, era también uno de los más insistentes, de los más acosadores, cuando nadie lo veía? Una máscara de alegría que ocultaba una faceta siniestra. Una sombra que aún hoy persigue su recuerdo. Eduardo Arosamena, el intelectual cuestionable. Actor, escritor, director y académico del cine, Eduardo Arosamena era considerado un hombre ilustrado. Un intelectual. Un referente de la cultura cinematográfica nacional. Siempre rodeado de discursos grandilocuentes, de respeto y solemnidad, su sola presencia inspiraba reverencia. Pero entre los muros de la ANDA, esa Asociación Nacional de Actores que debía protegerlas, y en camerinos mal iluminados y sin ventilación, comenzaron a circular historias que contrastaban brutalmente con su imagen impoluta. Varias actrices jóvenes, con la mirada llena de ilusiones, afirmaban que tenía una forma muy peculiar de descubrir talento. Una forma que, casi siempre, ocurría a puerta cerrada, sin testigos, en reuniones pedagógicas que eran todo menos profesionales. Algunos asistentes de producción, conocedores de lo que realmente se cocinaba detrás de cámaras, aseguraban que solía escribir poemas personalizados a sus actrices favoritas. Versos extraños, obsesivos, que insinuaban cosas muy alejadas de lo artístico, de lo ético, de lo moral. Incluso existen biografías que, años después, se atrevieron a publicar pasajes perturbadores de sus diarios personales, donde hablaba de la pureza del arte encarnada en cuerpos sin malicia. Una frase que, a la luz de la historia, suena a una escalofriante justificación de sus abusos. Nadie se atrevía a enfrentarlo en vida. Su prestigio era una coraza infranqueable. Su estatus, un escudo intocable. Pero ahora que conoces todo esto, ¿de verdad crees que era solo un hombre culto y apasionado por el arte? La duda, sin duda, queda sembrada. Y la imagen del intelectual se desmorona. Imponente, distinguido y con una voz que imponía respeto, Carlos López Moctezuma fue el villano refinado del cine de oro. Pero detrás de esa fachada de nobleza teatral circulaban relatos que incomodaban incluso a sus propios colegas. Mientras en pantalla humillaba a los protagonistas con frases severas, en la vida real tenía fama de poner nerviosas a muchas actrices jóvenes.
Algunos testimonios lo describen como un hombre que observaba demasiado durante los ensayos. Actrices de reparto contaban que hacía preguntas personales fuera de lugar, siempre disfrazadas de interés artístico. Varias asistentes de dirección señalaban que insistía en revisar los castings femeninos personalmente, sobre todo cuando se trataba de roles menores. Nunca se le vinculó directamente con un escándalo, pero el ambiente en los estudios era evidente, lo admiraban por su talento, sí, pero también por el temor de caer en su radar. Como se decía en los pasillos, con ese, mejor no quedarse a solas. David Silva, el ídolo explosivo. Rudo, intenso, irresistible. Con su mirada penetrante y su físico imponente, David Silva fue más que un ídolo del cine popular mexicano, de aquellas películas de arrabal, boxeo y justicia brava. Fue el emblema mismo de la virilidad de su tiempo. Papeles como boxeador, policía o rebelde lo convirtieron en un ícono de fuerza, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero detrás de ese magnetismo avasallador, detrás de esa figura que parecía indestructible, se escondía una reputación que incomodaba, e incluso aterrorizaba a muchas mujeres del gremio. Actrices secundarias, aquellas que compartían escena con él en roles menores, decían que David no entendía la palabra no. Y cuando decían no entendía, se referían a que simplemente la ignoraba. En el set, se acercaba demasiado durante escenas que no lo requerían, invadiendo espacios y límites, haciendo sentir a sus compañeras la presión abrumadora de su presencia. En fiestas privadas, aquellas reuniones donde el alcohol fluía y las inhibiciones se evaporaban, era conocido por competir con otros actores para ver quién conquistaba más invitadas. Todo se volvía un juego cruel de poder. Una demostración de machismo tóxico. Y, según personas cercanas, tenía un carácter posesivo y explosivo cuando las cosas no salían como él deseaba. Un no podía desencadenar su furia, gritos, intimidación, amenazas. Algunos lo apodaban el Toro, no solo por su fuerza física, sino por su temperamento desbordado. Físico imponente, no solo por su fuerza bruta, sino por la manera en que embestía con palabras, con miradas cargadas de furia y con silencios incómodos que te helaban la sangre. Ser galán jamás fue su único papel ni su única faceta, y la historia de sus comportamientos, la de sus víctimas, apenas empieza a salir a la luz. Después de conocer estas historias, ¿qué opinas ahora del cine de oro? ¿De verdad fue una era dorada, o solo relucía por fuera, mientras ocultaba lo más oscuro del espectáculo en su interior? Estos actores fueron celebrados, galardonados y ovacionados durante décadas. Sus películas siguen siendo vistas y admiradas hasta el día de hoy. Pero entre bastidores, muchos dejaron cicatrices invisibles que jamás aparecieron en pantalla. Queremos saber tu opinión. ¿Te sorprendió sinceramente alguno de los nombres que mencionamos en esta lista? ¿O quizás ya tenías alguna sospecha? ¿Faltó alguien más que, en tu opinión, debería haber estado incluido en esta revelación? Déjanos tus comentarios, reflexiones y conocimientos aquí abajo. Nos encantaría leer tu perspectiva y seguir desenterrando estas verdades contigo. Y si te atreviste a conocer este lado oculto de nuestra historia, y valoras el esfuerzo por sacar a la luz lo que otros prefieren callar, dale un gran like a este video y compártelo con todos tus contactos. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube se lo muestre a muchas más personas. No te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes y desconocidos del pasado. Hasta la próxima, y gracias.